Ok, seguimos hablando del resistor, ¿ya? Bien, la corriente de un circuito totalmente resistivo es proporcional al voltaje, ¿ya? La constante de proporcionalidad es el inverso de la resistencia, es decir, la conductividad. Aquí ustedes pueden ver un gráfico, ¿ya? Y este gráfico de aquí representa a una recta, a una línea recta. Ya digamos que llamémosle a este eje al eje vertical y al eje horizontal X. ¿Ok? Si esto es una línea recta que está pasando por el origen cero, entonces la ecuación de esa línea recta va a ser igual a Y igual a mx, ¿no? Donde m se conoce como la pendiente de la recta. Es la pendiente de la recta, ¿no? Y cuando uno dice pendiente se refiere a qué tan inclinada está esa línea recta. Por ejemplo, si yo tengo aquí una línea recta que es así, ya, entonces esta de aquí va a tener una pendiente mayor que la línea recta que está aquí dibujada con color negro, esta que está aquí. Ya, la línea roja tiene una pendiente mayor que la línea negra, ¿no? Si esto fuese, por ejemplo, la inclinación de una colina, entonces uno que dice que la colina de la línea roja tiene una mayor pendiente, le dice, ¿no? Mayor inclinación, mientras que la línea negra no tiene tanta inclinación en comparación con la roja, ¿ya? La ecuación que representa esta curva, esta línea recta, es la ecuación de una recta, llamada y igual a mx más b realmente es, ¿no? La ecuación completa, aquí hay que sumar más b, pongamos eso. Aquí se suma otro término que es más b, ya, esa es la ecuación completa de la recta. Pero en este caso en particular, de este gráfico que ustedes están viendo aquí, el b no existe, ¿ya? ¿Por qué? Porque la curva está pasando justo por el origen, por este punto de aquí, ¿ya? Entonces el b es cero. ¿Ok? Entonces solo me queda y igual a mx. Ya, ¿qué es esto de la pendiente? La pendiente, la pendiente es lo siguiente, o se puede calcular la pendiente. Si yo llego y trazo, por ejemplo, una línea recta aquí, voy a trazar otra vez los ejes de coordenadas, ¿no? Ya, ahí los tracé justo en este puntito que está aquí. Entonces se forma un ángulo con el eje horizontal. Aquí se forma un ángulo teta. ¿Ya? Si yo saco la tangente de ese ángulo, tangente del ángulo teta, me va a dar un valor, ¿ok? A ese valor se lo conoce como la pendiente M, ¿ok? La tangente del ángulo teta. Si lo ven desde el punto de vista de que esto de aquí es un triángulo rectángulo, aquí ustedes forman un triángulo rectángulo también, aquí está el ángulo recto, entonces la tangente del ángulo teta va a ser igual al cateto opuesto al ángulo dividido para el cateto adyacente al ángulo, ¿no? Sería y sobre x. Que pongámosle y1 y x1, ¿no? Entonces sería y1 sobre x1. Esa es otra manera de calcular la pendiente m, ¿ok? Esto de aquí es lo mismo, ¿ok? O sea, en otras palabras, m podría ser igual a y1 sobre x1 o también podría ser igual m a la tangente del ángulo teta. Tienen esas dos cosas. M, ¿qué es? M, no se olviden, M es la pendiente de la recta. Ya, ahora, la curva que ustedes están viendo aquí, la de color negro, se supone que ha sido obtenida de manera experimental. Esta curva que está aquí. Ha sido obtenida de manera experimental. Se armó un circuito como el que ustedes ven aquí, ¿ya? Con el objetivo de ver cómo actúa la corriente en una resistencia a medida que el voltaje se está cambiando. El voltaje se lo cambia desde 10 voltios hasta 100 voltios, empezando eh, en cero, ¿no? El primer punto es cero, luego vamos a 10 voltios, luego vamos a 20 voltios,
Luego cambiamos la fuente, nos vamos a 30 voltios y así sucesivamente hasta llegar al último voltaje que es 100 voltios. Y la resistencia en este circuito es de 10 ohmios. Entonces se saca un valor de corriente. Yo lo podría calcular con la ley de Ohm o en este caso lo que se está haciendo es midiéndolo ese valor. Entonces nosotros tenemos que para 10 voltios vamos a tener 1 amperio porque la resistencia en el circuito es de 10 ohmios. Para 20 voltios vamos a tener 2 amperios porque la resistencia es 10 ohmios, ¿no? Y así sucesivamente, hasta llegar a los 100 voltios, ¿no? A los 100 voltios la corriente en el circuito es de 10 amperios. Y es este punto que está acá. Si yo a esos puntitos que están ahí, que los he colocado aquí en este plano cartesiano, ¿no? De el voltaje versus la corriente, me forman, qué curvas me forman estos puntos al unirlos? Me forman una línea recta, ¿ya? Eso quiere decir que la corriente responde de manera lineal en la resistencia, ¿no? Cuando el voltaje se lo empieza a variar en la resistencia. Esa es algo que ya podemos deducir, ¿no? Eh, y con esta curva que ustedes ven aquí, yo podría calcular la pendiente. La pendiente recuerden que es la tangente del ángulo, ¿no? O también puede ser igual a y1 sobre x1, ¿ok? Donde y1 es una longitud, ¿no? En el eje vertical y x1 es una longitud en el eje horizontal, ¿ya? A esta pendiente de aquí esta pendiente que ustedes ven aquí es realmente la resistencia. ¿Por qué es perdón, es la conductividad? ¿Por qué es la conductividad? Porque fíjense lo siguiente. La corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, es igual a voltaje sobre resistencia, ¿ya? Eso es la corriente. Aquí está anotado, voltaje sobre resistencia. Ahora, yo no voy a anotar así esta ecuación, sino que la voy a separar. Voy a separar la resistencia y el voltaje, es decir, voy a colocar 1/R que multiplica al voltaje. Es lo mismo, ya son la misma cosa, pero ahora puse al ladito la resistencia, ¿no? 1/R que multiplica voltaje. Eso de ahí es lo mismo que decir B/R. Entonces, fíjense en esta ecuación que ustedes ven aquí. Esta ecuación que ustedes ven aquí es bastante similar a la ecuación de una recta, muy parecida a la ecuación de una recta, a y igual a mx. Es lo mismo. Y es la corriente I. M, ¿a qué sería igual M? M es esta parte que está aquí, 1/R. M es 1/R y B es X. Y igual a mx. Entonces, M, la pendiente M, la pendiente M, pues ha sido igual entonces a 1/R. ¿Ya? 1/R es el recíproco de la resistencia. Cuando ustedes tienen una variable y la colocan abajo en el denominador de esa variable y en el numerador 1, entonces eso se dice que es el recíproco de esa variable. Esto de aquí es el recíproco de la resistencia. Al recíproco de la resistencia o inverso de la resistencia también se le llama conductividad, ¿no? Que se le representa con la letra G, ¿ya? La conductividad, que es representada con la letra G. Y eso justamente es lo que les están diciendo aquí en esta parte de este párrafo. Dice, en el gráfico, en este gráfico, la conductividad es la pendiente de la recta. Y eso nos hemos dado cuenta, ¿no? La conductividad 1/R es igual a la pendiente de la recta. ¿Por qué? Por la ecuación de la ley de Ohm. 1/R por B. ¿Ok? Entonces yo pudiera calcular en un gráfico experimentalmente, ¿no? Yo pudiera calcular, si yo saco este gráfico experimentalmente, yo pudiera calcular la conductancia. Y como la conductancia es 1/R, yo pudiera despejar la resistencia y calcular la resistencia que tiene el circuito. ¿Ya? Eso yo pudiera hacer. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a hablar de ahora del condensador. El condensador, pues, es un elemento que almacena energía. ¿Ya? Almacena energía. Recuerden, ¿no? La energía en el condensador, ¿ya? Era un medio de la capacitancia por el voltaje del condensador al cuadrado, ¿ya?
La variable voltaje, la variable voltaje es la variable que está relacionada con la energía en este elemento. Por lo tanto, el voltaje en un condensador no puede cambiar bruscamente. ¿Ya? Ojo con eso. Lo hace de manera paulatina, poco a poco. ¿Ya? Porque la energía en un condensador no cambia bruscamente, sino que también lo hace poco a poco. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hay con respecto a la corriente en el condensador? El voltaje ya vimos que tiene un comportamiento pues como exponencial, se podría decir, ¿no? Que cambia poco a poco, dinámico. En el caso de la corriente, ya, la corriente ustedes pueden ver aquí en este gráfico que tiene como una especie de comportamiento lineal, ¿ya? Como se puede ver aquí, ¿ok? A medida que nosotros, pues, bueno, no lineal realmente, ¿no? No es que tiene un comportamiento lineal, sino que el comportamiento de la corriente depende de la fuente que alimenta a ese condensador. Simplemente eso sería, ¿ya? Aquí nosotros vemos cómo la corriente alimenta a un condensador. Tenemos una corriente constante, ¿ya? Y lo que yo puedo ver es que el cambio del voltaje con respecto al tiempo, cambio del voltaje con respecto al tiempo, ¿ya? Lo que me ocasiona es que la corriente también crezca de manera lineal. O sea, si yo llego y hago cambios de voltaje o cambios energéticos en el condensador, eh, eh, esos cambios van a ser proporcionales a la corriente en el condensador, ¿ya? Eso es lo que me están indicando aquí, ¿ok? Ya, ¿qué significa esto? Que si yo llego y cambio de manera brusca el voltaje en un condensador, yo también voy a tener cambios bruscos en la corriente del condensador. ¿Ok? Por eso los condensadores tienen un fenómeno que se llama el fenómeno de la oleada de corriente. ¿Ya? Cuando yo llego y energizo a un condensador, digamos que está abierto este interruptor, y de pronto yo cierro este interruptor, ¿no? Al tiempo t igual a cero, yo lo cierro. Ya el condensador está totalmente descargado y él recibe una corriente, o sea, hay un cambio ahí de corriente, ¿ok? Ya, eso va a causar un cambio pues de voltaje también, ¿no? Brusco de voltaje en el condensador y eso lo que va a suceder es que va a haber un pico de corriente, ¿no? La corriente se manifiesta como un cambio brusco de corriente. Cambios bruscos de voltaje en el condensador ocasionan cambios bruscos de corriente. Eso es lo que nos está indicando esta ecuación. ¿Ya? Eh, eso es muy importante recordar, ¿no? Por eso a los condensadores, cuando se los va a cargar, hay que procurar de que eh, si va a recibir un cambio brusco de voltaje, el circuito sea capaz de soportar ese cambio brusco de corriente ocasionado por el cambio brusco de voltaje que recibe el condensador. ¿Ok? A veces hay circuitos que colocan resistencias antes de un condensador, que las cuales se activan justo cuando el condensador se empieza a cargar por primera vez, ¿no? Para evitar que la oleada de corriente sea tan muy grande, ¿no? Eso es lo que sucede con los condensadores. Bien, aquí en esta diapositiva nos dice que la corriente en el condensador se hace cero cuando su voltaje no cambia. Eso también es muy importante. Si el voltaje, si no existen cambios de voltaje en el condensador, ¿ya? Cambios, es decir, recuerden que la derivada de una variable con respecto al tiempo, lo que está evaluando es cómo cambia esa variable con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando no hay cambios de voltaje en un condensador, ¿qué sucede con la derivada? La derivada se hace cero. ¿Ya? La derivada se hace cero si el voltaje no está fluctuando en un condensador. Y la corriente, por lo tanto, ¿cuánto va a valer la corriente aquí? Va a valer también cero ella, ¿no? Porque sería cero por la capacitancia, eso me da cero. En conclusión, se necesita que el voltaje en un condensador esté fluctuando para que él tenga una corriente eléctrica circulando. Si no hay una corriente, si no hay un voltaje fluctuando en el condensador, la corriente se va a convertir en un valor de cero. Desaparece la corriente. En un condensador totalmente cargado, cuando el voltaje ya ha llegado a su máximo valor, ¿ok? La corriente en el condensador se va a convertir en cero. Imaginémonos que nosotros empezamos a cargar a este condensador, ¿ya?
Imaginémonos, voy a hacer aquí un grafiquito como que el voltaje sube así, ¿ya? Entonces, este es el voltaje del condensador con respecto al tiempo. Entonces, va a haber un momento en el que el condensador ya está totalmente cargado, que es esta parte que está aquí, ya alcanzó un voltaje. ¿Qué sucede con la corriente? La corriente en este momento, cuando ya está totalmente cargado el condensador, la corriente en el condensador se hace cero. Si el condensador está conectado en serie con alguna otra parte del circuito, pues esa parte del circuito también va a tener una corriente de cero, porque es la misma corriente del condensador. O sea, la corriente desaparece. Desaparece en el condensador cuando él está totalmente cargado. Y eso puede causar que la corriente desaparezca en todo el circuito, si es que ese condensador está conectado en serie con el resto del circuito. ¿Ya? Actúa entonces como un circuito abierto, como un interruptor abierto el condensador cuando se lo ha cargado a su totalidad, cuando ya no hay más cambio en el voltaje, cuando se mantiene estable el voltaje en él. ¿Ok? Eso es lo que nos están diciendo aquí, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, veamos, recapitulemos lo que hemos visto en esta diapositiva. Primera cosa, este gráfico de aquí, que muestra cómo la corriente actúa en un condensador con respecto al cambio del voltaje en el condensador, nos muestra que si hay cambios bruscos de voltaje en un condensador, la corriente va a manifestar también cambios bruscos. ¿Ok? Esto es cambio. Entonces, si por ejemplo hay un cambio bien fuerte de voltaje, se viene bastante por acá, ¿a cuánto va a llegar la corriente? La corriente también va a llegar a valores bien altos. Ya, imaginémonos que el cambio de voltaje que sufre el condensador es de 100 voltios, ¿ya? 100 voltios en un segundo. Entonces, ¿qué sucede? Que es un cambio de voltaje bien alto. Y eso hace que la corriente en el condensador se venga a un valor bien alto por acá arriba, ¿no? En ese instante en el que yo hago el cambio de voltaje, digamos, no sé, 1000 amperios se convierte en la corriente. ¿Ok? A los condensadores entonces hay que evitar hacerles cambios bruscos de voltaje. ¿Ya? Yo tengo mi condensador, mi voltaje es desde aquí hasta acá. Yo tengo que evitar que esto de aquí cambie de manera brusca. Evitar en lo posible cambios bruscos en los voltajes del condensador. ¿Ok? Porque los cambios bruscos causan corrientes altas. ¿O- ¿Sí o no? ¿Ya? Causan corrientes altas en los condensadores. Ya, y otra cosa que vimos acá es que el voltaje en el condensador, si el voltaje en el condensador es constante, entonces, ¿qué pasaba con la corriente? La corriente se hace cero. ¿Ya? Esas dos cosas hemos visto ahorita en esta diapositiva. ¿Ok? ¿Por qué la corriente se hacía cero en un condensador? Cuando ya no hay cambios de voltaje, porque la derivada del voltaje se hace cero. La derivada del voltaje, si el voltaje es constante, si esta variable es constante, la derivada de una constante en cero. Entonces la corriente se hace cero. Eso lo que quiere decir es que cuando el condensador ya está totalmente cargado, cuando el voltaje ya no cambia, este factor de aquí, dB sobre dt, se hace cero en ese condensador y la corriente del condensador se convierte en cero. Ya no recibe más carga el condensador. Está totalmente cargado. Bien, aquí nosotros vemos un condensador ya que está conectado en serie a una resistencia y esta resistencia a su vez está conectada en serie a una fuente de voltaje. Entonces vamos a analizar cuál es el comportamiento de la corriente y del voltaje en el condensador, ¿no? En este circuito de aquí, en donde se está limitando la corriente en el condensador con una resistencia R, ¿ya? Entonces, veamos, con respecto a la corriente, ¿qué sucede con la corriente? Ya, la corriente lo que va a pasar es lo siguiente. El momento que yo energizo al condensador, o sea, fíjense en este conmutador, tiene dos posiciones, uno y dos. Entonces, en este conmutador, cuando yo lo coloco en la posición uno a él, lo que sucede es que la fuente se conecta en serie con la resistencia y con el condensador. Se forma este circuito RC que se llama, ¿ya? Que es este que está aquí. ¿Qué pasa? El condensador está totalmente descargado, ¿ok? Recibe un cambio brusco de voltaje, pasa de 0 voltios al voltaje E de alimentación, ¿ok? En el instante cero.
donde ni siquiera todavía aparece una corriente eléctrica todavía. Simplemente se alimenta y la corriente que va a pasar qué va a empezar a hacer en el condensador, la corriente pues va a empezar a fluir, ¿ok? Pero va a empezar con un valor bien alto porque el cambio de voltaje en este preciso instante, en el momento cero, es bien brusco, ¿ya? Aquí está el momento cero, aquí abajo en esta curva. Esto es tiempo. Entonces, fíjense que como al momento cero, el voltaje que recibe el condensador es un voltaje bien alto. Es el voltaje de la fuente, que es E, ¿ya? ¿Ya? Y entonces tengo el máximo cambio de voltaje en ese momento y la corriente pues crece bastantísimo, como se puede ver aquí. Hay un pico de corriente. ¿Cómo calcularía yo ese pico? Lo calcularía de la siguiente forma, ¿no? O sea, yo tengo al t igual a cero, yo cierro el circuito, ¿no? En uno lo pongo, t igual a cero. Ahí está t igual a cero. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que en ese momento lo que yo voy a tener es una corriente que es alta, ¿no? Aquí empieza la corriente y empieza luego a caer. ¿Por qué cae la corriente? Esta es la corriente en el condensador y acá está el tiempo. Ya, ¿por qué debe caer la corriente? Porque el condensador empieza a cargarse, el condensador. Recibe una corriente bien alta. En el momento que yo lo energizo, el cambio de voltaje en él es bien alto, entonces la corriente es la más alta posible. Lo energizo y la corriente empieza a caer. Tum, tum, cae. ¿Ya? ¿Por qué la corriente empieza a caer? Porque el condensador se empieza a cargar. ¿Ya? Déjenme dibujar aquí abajo cómo es el voltaje en cambio en el condensador. Aquí abajo voy a dibujar el voltaje en el condensador. Entonces, el voltaje en cambio empieza él a subir hasta que se estabiliza. Entonces, fíjense cómo el voltaje cambia paulatinamente, la corriente empieza a caer en cambio. ¿Por qué será que la corriente empieza a disminuir en el condensador? Disminuye la corriente porque el condensador cada vez tiene un voltaje más y más estable, más y más constante, hasta que se hace totalmente constante, que es en esta parte que está acá. Ya no cambia ese voltaje, se mantiene estable. ¿Ok? Y recuerden que si hay un voltaje constante en un condensador, la derivada de ese voltaje va a ser cero, por lo tanto la corriente tiene que darme cero. Por eso es que aquí la corriente se convierte en cero porque el voltaje en el condensador ya se ha estabilizado. Esto que ustedes ven, esta curva que está aquí, está dibujada acá, ¿ya? Y este condensador el máximo voltaje al cual se va a cargar va a ser el voltaje de alimentación de este circuito, que es el voltaje E, ¿no? Porque es el único elemento que proporciona aquí energía en este circuito, esa fuente E, ¿ok? Entonces ese va a ser el máximo voltaje al cual se puede cargar el condensador. ¿Ya? Porque él solo está recibiendo energía desde ese elemento. Él no está creando energía, simplemente recibe energía, ¿ok? O generando energía. Simplemente recibe energía, por lo tanto, la máxima energía a la que él se puede cargar es a la que tiene el elemento que proporciona energía, que es la fuente E, ¿ya? Ya. Y el punto que está acá de la corriente, este punto de aquí sería E sobre R. E sobre R, este punto de acá, el más alto posible de la corriente. E sobre R, ¿ya? Bien, ¿por qué ese punto de ahí es E sobre R? ¿Cómo se lo calcula ese punto de ahí? Ya, ese punto de ahí ustedes pueden hacer algo para calcularlo. Y esto tienen que recordarlo siempre. Al tiempo t igual a cero, cuando el condensador está totalmente descargado, el condensador actúa como un cortocircuito. O sea, yo lo pudiera reemplazar a él como un cable aquí, directamente como un cable. ¿Ya? Eliminar el condensador y colocar un cable. Y el circuito que me va a quedar en el momento t igual a cero, cuando t vale cero, el circuito que me va a quedar es simplemente la fuente E con una resistencia, con la resistencia R. Aquí está la corriente I, ya, la corriente I sub C. Y la I sub C, ¿cómo se calcula? Aquí por ley de Ohm sería I sub C es igual a E sobre R, ¿ya?
E sobre R. Por eso fíjense que el valor que se ha colocado en el momento de t igual a cero es E sobre R, fíjense. ¿Por qué? Porque el condensador se lo puede reemplazar por un cortocircuito, ¿ya? Tiene nula oposición al paso de la corriente del condensador, ¿ok? Entonces, es E sobre R la corriente. Eso es el valor que se ha colocado acá, ¿ya? Bien. Entonces, este es el comportamiento dinámico de la corriente y el voltaje en un condensador. La ecuación de la corriente en un condensador es esta que está aquí. La corriente es igual a C por dB con respecto al tiempo. ¿Ok? Ya si ustedes grafican esta ecuación, corriente versus tiempo, les va a quedar algo así como esto. Entonces, ahorita les acabo de explicar intuitivamente de cómo sale esta curva, ¿no? Esta curva básicamente lo que hace es, eh, aparece básicamente porque el condensador almacena energía y lo hace de manera paulatina, de manera exponencial. Llega un momento en el que el condensador se carga totalmente y en ese momento la corriente tiene que hacerse cero porque la corriente en un condensador va a existir, va a haber un valor diferente de cero siempre y cuando el voltaje esté cambiando. Por eso aquí que el voltaje está cambiando, nosotros tenemos corriente en esta parte de aquí. Ya vemos que tenemos corriente porque aquí el voltaje está cambiando. Mientras que cuando el voltaje ya se hace estable, la corriente desaparece, se hace totalmente cero. ¿Ya? Ahora, esta de aquí es la ecuación del voltaje, ¿ya? Que es esta que está aquí, que representa esta curva. Y esta curva acá está representada por esta ecuación de acá, que es la de corriente. ¿Ok? Bien, aquí nos dice lo siguiente, nos dice que la corriente en el condensador durante la fase de carga tiene esta característica, ¿no? De comportamiento. Al tiempo t igual a cero, el voltaje, perdón, el valor de corriente va a ser E sobre R, el máximo posible. Y de ahí empieza a decrecer exponencialmente hasta hacerse cero, ¿ya? Hasta hacerse cero. Mientras que en el voltaje, durante la fase de carga, que es lo que estamos ahorita analizando, el voltaje pues va a crecer de manera exponencial tal como se indica aquí. Ya, recuerden que el voltaje es la variable relacionada con la energía, ¿no? No puede cambiar de golpe, ¿ok? Eh, se ve ese comportamiento paulatino, ¿no? En el voltaje, en cómo él crece hasta que llega a un valor máximo, ¿no? Ya, que en este caso es el valor que tiene el voltaje de la fuente de alimentación, E. Es la única fuente que tenemos aquí, es el único elemento capaz de proporcionar energía a este condensador. Entonces él se va a cargar hasta el valor de la fuente E. ¿Ok? Bien, el momento que él ya se carga totalmente, no hay cambios de voltaje, por lo tanto la corriente en ese momento se hace cero. Entramos en esta parte de la curva de la corriente. Mientras haya fluctuaciones de voltaje, nosotros tenemos corriente fluctuante. ¿Ya? Y la corriente va cada vez yéndose hacia cero, hacia cero, hacia cero, porque el voltaje cada vez se hace más y más constante, hasta un momento en el que ya se hace totalmente constante. Por eso la corriente va como esfumándose, ¿no? Desapareciendo poco a poco en el condensador. Bien. El inductor. Ya, nosotros aquí tenemos lo mismo que antes, ¿no? Tenemos aquí un elemento pasivo capaz de almacenar energía, pero en este caso tengo en este circuito el inductor, ¿ya? Yo veo aquí que tengo ahora la curva de voltaje y cambio de corriente con respecto al tiempo. Voltaje versus derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y voy viendo cómo cambia, ¿no? El voltaje con respecto a ese cambio de la corriente con respecto al tiempo. ¿Qué me está diciendo este gráfico que está aquí? Este gráfico me está diciendo que cuando yo tengo cambios bruscos de corriente en un condensador, voy a tener cambios fuertes o significativos perdón, en un inductor. Voy a tener cambios fuertes o significativos en el voltaje de ese inductor, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, digamos que se cambió fuertemente la corriente en el inductor. Por aquí viene una corriente y esa corriente tuvo un cambio bien fuerte.
qué sé yo, pasó de valer 5 amperios a de pronto valer 100 amperios. Tuvo un cambio bien fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Ese cambio brusco de la corriente en ese elemento ocasiona un gran voltaje en los terminales del inductor. O sea, de aquí a acá yo tengo un voltaje. Ese voltaje B va a variar fuertemente. ¿Por qué? Porque yo hice un cambio brusco en la corriente del inductor. ¿Ya? Se pudiera dar ese escenario. ¿Ok? No es recomendable hacer esto porque ese voltaje es un voltaje que va a estar conectado al circuito, ¿ya? A todo el circuito, al resto del circuito, y eso puede destruir, ¿no? Si es un gran voltaje, puede llegar y causar una destrucción de los elementos que estén conectados al inductor, ¿ya? Entonces no es recomendable hacer estos cambios bruscos de corriente en un inductor, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede con la corriente? ¿Qué sucede con la corriente en un inductor? De acuerdo a la ecuación del voltaje en el inductor, si ustedes no tienen cambios de corriente en un inductor, si la corriente es estable, si la corriente ya se estabiliza en un inductor, el voltaje en el inductor se va a hacer cero, ¿ok? De acuerdo a esta ecuación, ¿no? Aquí yo tengo una derivada, entonces la derivada no es cero siempre y cuando la variable que se está derivando no sea constante. Aquí, si la corriente es constante, si la corriente es una constante, entonces, ¿qué va a pasar con la derivada de la corriente con respecto al tiempo? Se va a hacer cero. Cero se va a hacer, ¿ok? Se va a hacer cero. Y eso causa entonces que el voltaje que está aquí también se haga cero, ¿ok? Entonces, en un inductor, la corriente tiene que estar fluctuando para tener voltaje en el inductor. Si no fluctúa la corriente, si no cambia de valor, el voltaje en el inductor desaparece. ¿Ya? Y en ese momento el inductor pasa a comportarse, en cambio, como un cortocircuito, ¿no? Si yo tengo un inductor y el voltaje en ese inductor es igual a cero, ¿ya? Yo puedo representar a este inductor como si se tratase de un cortocircuito, así, como algo que no presenta nada de resistencia, resistencia igual a cero. Deja pasar la corriente libremente, ¿ok? Eso deben recordarlo, ¿no? Ya lo hemos hablado. En un cortocircuito, digamos que yo tengo aquí y acá, ¿no? En un cortocircuito, aquí yo tengo el punto A y el punto B. Ya, y esto es un cortocircuito. Se dice que es un cortocircuito porque la resistencia es cero. Entonces, el voltaje en un cortocircuito es cero. ¿Por qué se dice que el voltaje en un cortocircuito es cero? Aquí tengo la corriente. ¿Por qué? Piensa en eso unos segundos. Bien, el voltaje en un cortocircuito lo podemos calcular como cero porque el voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí o no? Entonces, si la resistencia es cero, si la resistencia vale cero, entonces el voltaje, ¿cuánto me va a dar? Corriente por cero me da 0 voltios. Por eso se dice que el voltaje en un cortocircuito es cero. Otra manera de verlo es con la ecuación de caídas de voltaje, ¿no? Aquí yo tengo un punto A y un punto B, ¿no? Entonces el voltaje AB va a ser igual al voltaje A menos el voltaje B. Pero aquí, de acuerdo a este gráfico, en este cortocircuito de aquí, yo tengo que el punto A está conectado al punto B por un cable, ¿no? Esto es un cortocircuito, ¿ya? Entonces, resulta que el BB es el BA mismo. O sea, yo puedo llegar y decir que es BA menos BA. Se anulan y se anulan y me queda cero, perdón, me va a quedar pues 0 voltios también, ¿ya? 0 voltios. Entonces, el voltaje en un cortocircuito es cero. Entonces, aquí en el inductor, como yo veo que cuando la corriente ya no cambia, el voltaje entre los terminales en el inductor me dan cero, entonces por eso digo que él actúa como un cortocircuito cuando la corriente ya no cambia, porque el voltaje entre sus terminales es cero, tal como sucede en un cortocircuito.
¿ya? Eso quiere decir que el inductor ya totalmente cargado lo puedo reemplazar por un cable, simplemente, directamente por un cortocircuito, ¿no? Un cable de resistencia muy baja, prácticamente cero. ¿Ya? Entonces, esos dos puntos es importante recordarlos. Vamos a borrar estas entradas. ¿Qué sucedía con el inductor? Aquí está el inductor, ¿ya? Recordemos entonces, el inductor uno, que no puede haber cambios bruscos de la corriente en un inductor. ¿Por qué? Si hay cambios bruscos de la corriente en un inductor, el voltaje en el inductor cambia también abruptamente, ¿ya? Y con valores bien altos. Y pueden ustedes destruir un circuito, ¿no? Porque si es que ese inductor está conectado en ese circuito, pues los elementos conectados en el circuito se pueden destruir. Y otra cosa es que si la corriente en el inductor no cambia, es constante, entonces la derivada de la corriente es igual a cero y por lo tanto el voltaje se hace cero también, ¿no? De acuerdo a esta ecuación que está aquí. Y eso quiere decir que yo al inductor lo puedo reemplazar como un cortocircuito en mi circuito. Cuando se alcanza esa condición, se lo puede reemplazar como un cortocircuito, ¿ya? O sea, yo al inductor lo puedo colocar aquí así, como un cortocircuito, cuando la corriente ya no cambia, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Porque si tengo un cortocircuito justo en este circuito que está aquí, que tengo una fuente de voltaje que alimenta un cortocircuito, entonces en ese caso la corriente se me va a hacer infinita, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Bien, aquí en esta diapositiva dice que el voltaje en el inductor se hace cero cuando su corriente no cambia con el tiempo. Es decir, cuando la corriente con respecto al tiempo es cero. Esta condición se da cuando el inductor ya está totalmente cargado. ¿Ok? Cuando un inductor ya está 100% cargado, la corriente deja de cambiar en ese inductor, ¿no? Y se hace pues cero el voltaje en el inductor. Bien, aquí nosotros vemos cómo responde ya un inductor cuando se lo está cargando, ¿no? Nosotros vimos este mismo análisis, lo vimos para el inductor en esta para el capacitor, perdón, en esta diapositiva que está aquí, ¿ya? Vimos cómo en el condensador el voltaje cambiaba poco a poco cuando se lo energizaba, cuando al momento de que inicia la carga del condensador, el condensador actúa como un cortocircuito, ¿ya? Y al final, cuando ya está totalmente cargado, el condensador va a actuar como un circuito abierto, por eso es que ya no permite el paso de la corriente, como se ve en esta gráfica de acá. Al inicio, como un cortocircuito, deja que la corriente crezca al máximo posible. Aquí lo único que limita el valor de corriente es la resistencia R, pero cuando él ya está totalmente cargado, en cambio, actúa como un circuito abierto, no deja pasar la corriente, ¿ya? En el caso del inductor es lo opuesto. ¿Qué tenemos en cambio? Que cuando nosotros energizamos el circuito, el inductor al momento t igual a cero, ¿ya? Actúa como un circuito abierto, ¿ya? Este de aquí actúa como un circuito abierto, o sea, al t igual a cero, aquí yo lo que voy a tener es un interruptor abierto, ¿ya? Así, se comporta como un circuito abierto. Por eso al t igual a cero, aquí está el tiempo cero, la corriente, ¿cuánto vale? La corriente en el inductor vale cero, como ustedes pueden ver. De ahí ya no, el tiempo sigue transcurriendo, ya no es cero, sino un segundo, 2 segundos, así sucesivamente. Y el inductor deja de comportarse como un circuito abierto, ya, y se empieza a cargar, que es lo que se ve en esta curva que ustedes ven aquí de la corriente. Recuerden que la corriente es la variable que está relacionada con la energía. Es una variable que no puede cambiar de golpe en el inductor. Recuerden que la energía en el inductor es igual a un medio de la inductancia por la corriente del inductor al cuadrado. Entonces ahí pueden ver que la corriente es la que está relacionada con la energía. Y la energía en un elemento inductivo, como un inductor, no puede cambiar bruscamente, lo hace paulatinamente. Y por eso la corriente también cambia paulatinamente como se ve aquí. ¿Ya?
Fíjense esto, cómo la corriente va cambiando poco a poco, ¿ya? Como la corriente va cambiando poco a poco. El voltaje, en cambio, lo hace abruptamente en el inductor. Al momento t igual a cero, el voltaje que yo tengo en el inductor, ¿ya? Al momento t igual a cero, el inductor se comporta como un circuito abierto, como un interruptor abierto. Entonces, el voltaje que cae en los terminales del inductor va a ser igual al voltaje de la fuente, que es este que está aquí, B, ¿ya? Va a ser el voltaje de la fuente. Ese es el voltaje que llega. Desde aquí, esto está cerrado, hasta este punto llega B positivo y acá abajo llega B negativo. Por lo tanto, es el voltaje de la fuente más B, el que cae sobre el inductor al tiempo t igual a cero. Y de ahí en adelante, ¿qué pasa? Que la corriente empieza a subir. ¿Por qué? Porque la energía empieza a aumentar en el inductor, ¿ya? Y llega un momento en el que la corriente se hace constante, ya no hay más carga en este inductor. Y como no tenemos ya corriente cambiante en el inductor, corriente que está fluctuando en el inductor, ¿qué sucede con el voltaje en el inductor? El voltaje en el inductor se hace cero, ¿ya? Prácticamente se hace cero, desaparece el voltaje en el inductor, ¿ok? Y recuerden que en ese momento, como yo tengo el voltaje del inductor igual a cero, entonces el inductor en ese momento actúa más bien cortocircuito, como un cortocircuito. O sea, permite que la corriente pues fluya a través de él y la resistencia que él ejerce al paso de la corriente es prácticamente cero, no existe. ¿Ok? Actúa simplemente como un cortocircuito que deja que la corriente pase a través de él, ¿no? Por eso ustedes pueden ver cómo cuando ya la corriente es constante, nosotros tenemos esto. Cuando, o sea, esta partecita de aquí, este valor, el más alto posible, la corriente Imax, es la ley de Ohm, ¿ya? La corriente Imax dice, perdón, la corriente Imax, la corriente Imax aquí la estoy encerrando, esta de aquí. Esa corriente, esa corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Por qué será que la corriente máxima, la corriente cuando el inductor ya desapareció y se convirtió en un cable aquí? ¿Por qué será que es B sobre R? Piensa en eso unos segundos, por favor. Bien, es la corriente máxima igual a B sobre R porque cuando esto se hace un cortocircuito, el circuito equivalente que yo tengo se convierte en el siguiente, ¿no? Cuando ya el inductor se convierte en un cortocircuito, yo tengo este circuito equivalente. Tengo la fuente y tengo una resistencia. Eso es todo lo que yo tengo. El inductor desapareció. Por lo tanto, la corriente que viene por aquí, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser igual a B sobre R, ¿no? Y esta corriente es la corriente cuando ya desapareció el inductor, o sea, es la corriente máxima posible. Esto de aquí va a ser la corriente máxima. La corriente máxima que es la que están colocando aquí abajo. ¿Ya? Por eso. ¿Ok? Bien. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué hemos nosotros aprendido aquí? Que el voltaje en un inductor no tenemos, a ver, perdón, que la corriente en un inductor no tenemos que hacerla cambiar de manera brusca, ¿ya? Si nosotros hacemos cambios bruscos en la corriente de un inductor, vamos a inducir, se dice, voltajes altos entre los terminales de ese inductor, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo en esta diapositiva. Dice, observe que la tensión en un inductor va a cambiar bruscamente y a valores muy elevados cuando la corriente súbitamente cambia su valor. Aquí, por ejemplo, yo tengo una corriente en un inductor. Fíjense cómo aquí hay cambios bruscos. Estoy aquí y de ahí viene para acá esa corriente en ese inductor. Esto de aquí me va a causar voltajes bien altos en el inductor, ¿ya? En esos momentos el inductor pues va a cambiar bruscamente. Aquí yo tengo mi inductor, más, menos, ahí está el voltaje del inductor.
y está circulando la corriente a través de él. Entonces, sucede que si ustedes llegan y hacen cambios bruscos en la corriente que circula a través de él, por ejemplo aquí, se sube de golpe la corriente. Entonces, ¿qué sucede con el voltaje en ese elemento? Ese voltaje crece mucho, se va a elevar bastante. Digamos que tenía 10 voltios entre los terminales. Y al hacerle cambio tan brusco, pum, se cambió a 100 voltios de golpe, o más incluso, ¿ya? Esos cambios pueden ser dañinos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Acá fíjense cómo la corriente tenía un valor y de pronto, pum, se va hacia cero, cae a cero, ¿no? Entonces, esto de aquí, cómo se podría conseguir esto en un inductor? Por ejemplo, aquí, ¿qué está sucediendo? La corriente se fue a cero. Aquí lo que están haciendo es una desconexión del inductor, fíjense. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen como un inductor que está conectado aquí a un interruptor y de pronto ese interruptor se lo abrió. Ya, entonces, ¿qué sucede con la corriente? La corriente en ese momento se va a ir a cero, de golpe. Si había un valor, de golpe va a desaparecer la corriente. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Se está yendo para abajo la corriente hasta hacerse cero. ¿Ya? ¿Por qué? Por el interruptor que lo abrí. Ahora, como les dije hace un momento, si uno hace eso, va a asomar un gran voltaje entre los terminales del inductor. Este voltaje aquí va a crecer mucho. ¿Ya? Y ese voltaje va a llegar aquí a los terminales del interruptor, ¿no? Aquí en el interruptor nosotros tenemos un material aislante, ¿ya? Aquí hay un material aislante que es el aire, ¿sí o no? Ya, el aire es un material aislante, es verdad, pero este va a tener un punto de ruptura, se dice, un punto en el que el voltaje que puede haber, ¿ya? El voltaje que puede haber aquí entre estos dos puntos, en donde tenemos aire, ese voltaje es tan alto que rompe el aislamiento del aire y la corriente logra circular ionizando al aire. O sea, es lo que se conoce como un arco eléctrico. Ya un chispazo, que uno ve un chispazo, a eso se refiere. Ok, entonces, si el inductor, yo por interrumpirle la corriente, tengo un gran voltaje entre sus terminales, ese voltaje viene y llega acá al interruptor que ahorita está abierto. Pero el aire no va a ser capaz de aislar a ese voltaje, porque ese voltaje va a ser bien alto. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que asoma un arco eléctrico aquí, una chispa, y la corriente ahí, ustedes la van a ver, ¿no? Circulando a través del aire, sigue circulando hasta que la energía cae y ya no sigue circulando más corriente. ¿Ok? Entonces, el arco eléctrico ocasiona gran calentamiento, ¿no? Puede ser destructivo, se lo tiene que evitar, ¿no? O de alguna manera limitar, ¿no? Confinar. Ya, entonces, bueno, ahí esto es un escenario que muchas veces se da ya en sistemas de potencia, ¿no? En donde se manejan grandes voltajes, grandes corrientes. Entonces, los interruptores, por ejemplo, que tienen subestaciones son interruptores especiales capaces de manejar esta clase de situaciones. ¿Ok? Bien, eso sería, ¿no? Entonces, con respecto al arco eléctrico, es lo que ustedes verían. Ya, en el caso de los condensadores, nosotros tenemos algo similar también, ¿ya? Sí tenemos algo también similar. En el caso de los condensadores, pues lo que tenemos es que lo que no hay que cambiar de golpe es el voltaje, ¿ya? Si nosotros llegamos y hacemos un cambio brusco de voltaje en un condensador, con lo que vamos a conseguir es que la corriente en ese condensador crezca de golpe, ¿ok? Y puede ser una corriente tan alta que puede destruir lo que esté por ahí en el camino de la corriente. Ya, entonces hay que ver la forma en la que se la pueda limitar, ¿ok? O diseñar el circuito para que los elementos sean capaces de soportar también esa corriente, ¿ok? Bien, yo creo que podemos llegar hasta aquí con esta clase. Gracias.